Hola hermanitos, ¿cómo están? Shalom, paz del Señor. ¿Cómo están pasando este tiempo? Yo sé, hermanos, que son tiempos un poco duros, ¿no? Un poco ya medio que nos acosan, un poco aburridos, ¿no? Que no nos dejan mover. Tenemos que armarnos de paciencias, hermanitos queridos, y a veces nos vienen ganas de decirle al Señor, bueno, ya está, ya estoy cansado, ya está, Señor, basta. Pero el Señor en su gran misericordia, en su gran amor, nos dice, no dejes de remar, no dejes de remar. Busquemos al Señor sin pausa, no dejes de remar y no te detengas, porque en cuanto te detienes, allí va el diablo a visitarte. Hermanos, a veces necesitamos que el Señor nos recuerde, nos refresque conceptos que en la vida cristiana nunca deberíamos olvidar, ¿sí? Pero ocurre que somos humanos y aparte somos un poco cabezas duras, ¿sí? Y volvemos a los olvidos, a tomar caminos no trazados por el Señor, a tomar caminos que son equivocados, erróneos, tomar caminos viejos por los cuales anduvimos hace mucho tiempo y que no nos convienen, caminos que ya habíamos dejado, pero que la carne es débil y nosotros a veces ayudamos a la carne a salir de los caminos trazados por el Señor, es decir, nos desenfocamos. Nos desenfocamos del Señor, dejamos de mirar el rostro de nuestro papá y allí nos damos cuenta de que solos no podemos, no podemos, necesitamos la mano poderosa del Señor que nos guiará por sendas de justicia a buen puerto, a buen final. Así que hermanos, no nos desenfoquemos, porque esto no traerá desconexión, no solo traerá desconexión. Y la desconexión, ustedes saben, que hace que no recibamos el fluido del Espíritu Santo. Esto es como una planta, hermanos. Si nosotros arrancamos un gajo, una rama y la sacamos del tronco, la rompemos y la dejamos sola, no va a tener la savia que produce la planta y por lo tanto esa rama, ese gajo que cortamos, al no tener el alimento del tronco, la savia, se seca. Bueno, hermanos, con nosotros pasa lo mismo. Si no tenemos el fluido del Espíritu Santo que el Señor continuamente nos está dando, entonces nos secaremos. Por eso, hermanos, no tenemos que desenfocarnos, porque el desenfoque trae la desconexión y la desconexión hace que el fluido del Espíritu Santo no venga hacia nosotros. Necesitamos alguna vez recordar estos conceptos que son básicos, pero a veces nos olvidamos. Por eso muchas veces utilizamos conceptos que ya lo hemos utilizado, pasajes conocidos, pero que nos refrescan estas cosas, nos hacen acordar, ¿sí? Cositas, entre comillas, cositas que no debemos de olvidar, al menos si queremos llegar a buen puerto, si queremos llegar al final. Hermanos, vamos al pasaje que está en Mateo 14, versos 22 al 24, archi mega conocido. Ustedes ya lo saben de memoria, pero saquemos la enseñanza. Dice la palabra del Señor: enseguida Jesús, Yahshua, hizo a sus discípulos que entraran a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar
y ya estaba azotada por las olas. Una tremenda tormenta había llegado y el viento era contrario. Es una historia muy conocida, muy sabida. Es más, aunque no leas la Biblia, hay gente que aunque no leyó la Biblia, cuando pequeño seguramente escuchó la historia esta de que Jesús caminó por el agua, lo mismo que Pedro. Lo primero que dice la Biblia cuando Yeshua multiplicó los panes y los peces, dice que despidió luego a la multitud y les dijo a los discípulos, como leímos recién en el versículo, suban a la barca y crucen al otro lado y espérenme allí. Los sorprendió en el medio una terrible tormenta, ¿no? Que comienza a atormentarlos, comienzan a tener miedo los discípulos por el terrible viento contrario que tenían, ¿no? Y lo dice la palabra, la barca se empezó a sacudir y casi que se parte en dos. ¿Cómo se sentirían estos discípulos en esta situación, siendo que habían sido enviados, mandados? Era un mandamiento que estaban cumpliendo del Señor, del Dios Todopoderoso. Ellos se sentían morir, porque la tormenta era terrible. Entonces la pregunta es, ¿acaso Dios los había mandado a que sus vidas terminaran así? Obviamente que no. ¿Le pasó alguna vez que cumpliendo la voluntad de Dios, te pasó a vos alguna vez que cumpliendo la voluntad de Dios pareciera como que el infierno se levantara contra vos, contra todo? Tal vez te preguntes, ¿pero cómo? Si fui enviado por el Señor. Él puso ese proyecto en mi corazón. Él me habló. ¿Por qué desde que comencé a moverme en la dirección en la que me reveló el Señor, se ha levantado tanta batalla en contra de mi vida? Los discípulos comenzaron a pensar en esto, ¿no? Si bien no estaban decidiendo nada, pero había un pensamiento que pasaba por allí, por su mente, pensando esto. Sabían que Dios los había puesto en ese lugar y que estaban cumpliendo la voluntad del Señor. Por eso se mantuvieron firmes. Pero el pensamiento comenzaba a pasar por su mente. El viento comenzó a estremecerlos porque se hacía cada vez más fuerte. Se estremeció la barca, crujían las maderas. El resto de la historia ustedes ya lo conocen, ¿no? Pero algo ahí que me llamó mucho la atención. Hay una versión que dice que desde la orilla Yeshua miraba cómo ellos remaban con gran fatiga, con gran cansancio. Estaban agotadísimos porque adelantaban 2 metros y retrocedían uno. Era fuertísimo el viento, la tormenta. No obstante, seguían remando. Esto es muy importante, hermanos. Seguían remando. No entienden por qué hay tormenta, no entienden por qué le está pasando esto, pero ellos deciden seguir remando. Hermanos, esto es una enseñanza importantísima para nosotros. Por más difícil que sea la situación, por más dificultades que tenemos cruzando lo que crucemos, si estamos cumpliendo la voluntad del Señor, hermanos, tenemos que seguir. Es un mandato del Señor y ellos siguieron remando. La verdad es que los 12 discípulos estaban decididos a ir al otro lado donde les había dicho el Señor, aunque no tuvieran ya fuerzas. Yo te digo, hermano, hermana, que cuando emprendas a hacer algo para Dios, el diablo no te va a mandar unos arreglos florales, ni te va a mandar una cajita de bombones, ni tampoco te va a mandar besitos y saludos, por supuesto que no. El diablo te mandará el infierno mismo para tratar de detenerte y atacarte en aquello que Dios te asignó, en aquello que Dios te delegó, en aquello que Dios te encomendó. Y claro,
te vas a fatigar, te vas a cansar, te vas a desanimar, sentirás que estás solo, pero sentí la voz de Dios que te dice, jamás dejes de remar. Jamás dejes de remar, hermano, hermana. Jamás permitas que la fatiga y el cansancio te dobleguen y te hagan retroceder. Hermanos, Jehová, Yahweh, te dio remos. Un remo es el Espíritu Santo, el otro remo es la palabra del Señor. Tal vez no hay fuerzas, pero te dio remos poderosos. Tal vez estás bajo de ánimo, pero hay remos poderosos. Pero es el momento de remar y de remar. Hermano, hermana, rema por vos. Rema por tu familia, rema por tu casa, rema por tu iglesia, rema por tu ciudad, rema por tu ministerio. ¿Dónde están los remos ahora, hermanos? No hay quien detenga lo que Dios emprendió en tu vida. No tengas miedo. Los discípulos estaban remando porque decían, es mejor continuar al frente que volvernos atrás. Yo no quiero volver otra vez a la vieja vida. Cuando Dios emprende algo en tu vida, hermano, hermana, Dios no lo hizo dependiendo de tus fuerzas. No, ni de tus recursos tampoco. Siempre contó con Él mismo, siempre nos lo dio Él, las fuerzas, los recursos, todo. Porque tu fuerza, hermano, hermana, no viene de los hombres, viene de Yahweh que hizo los cielos y la tierra. No permitamos que el cansancio nos detenga, hermano, hermana. Tarde o temprano Yahshua aparecerá en el escenario, ¿sí? Ellos, los discípulos, estaban con gran fatiga, estaban cansadísimos, agotadísimos, no entendían. Dios no les explicó nada, pero nunca dejaron de remar, nunca dejaron de remar. Hermanos, nunca dejaron de estar expectantes para ver qué el Señor tenía. Nunca dejaron de esperar la intervención del Todopoderoso. Dios intervendrá en tu tormenta, hermano mío, hermana mía. Por más dificultad que tengas, por que estés cruzando el valle de las lágrimas, Dios intervendrá en tu tormenta, en tu dificultad. La intervención de Dios es un hecho. ¿Por qué? Porque es una promesa de Él. Hermanos, y si es una promesa de Él, la va a cumplir. El Maestro se aparecerá ante nosotros, no tengamos la menor duda, confiemos en Él y aunque cansados, agotados, con lo poco que nos queda, sigamos remando. Hermanos, aunque no entiendas lo que vives, no dejes de remar. Aunque no entiendas lo que vives, no dejes de actuar. Aunque no entiendas lo que vives, no dejes de moverte. Aunque llegues casi sin fuerzas, pero llegas, hermano. Porque la mano de Yahweh se extenderá a tu favor y a mi favor. Dios no te llama si primero no piensa en tus fuerzas. Junto con la prueba, Él te dará las fuerzas que necesites y la salida necesaria. No tengas miedo jamás. Recoge el remo, el otro remo y rema con los dos y dale que te dale, aunque el viento esté de frente. No sueltes los remos, tómalos y rema, aunque no tengas fuerzas ni tengas ánimo. Recuerda, hermano mío, no estás solo ni estás sola. En el momento en que Él lo crea conveniente, la mano poderosa del Señor se extenderá y cuando la mano de Dios se extiende, escucha hermano,
Ni brujo, ni bruja, no hay diablo, no hay gobierno, no existe fuerza que haga retroceder la mano poderosa de nuestro Señor. Recordemos lo que ustedes saben. Yeshua se aparece caminando sobre el mar, ¿recuerdan? Y ellos dicen, un fantasma. Claro, se asustan, lo ven caminando por el mar, obviamente. Yeshua les dice, no, soy yo, no me confundan, yo soy. Entonces Pedro le dice, si tú eres, manda que yo vaya hacia ti sobre el agua. Y él le dice, Yeshua, le dice, ven, dale. Hermanos, hermanas, vean esto. Había 12 discípulos en la barca. Solo uno sacó el pie para posarlo sobre el agua. Pedro dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti. El Señor le dice, ven. Si tú me puedes creer, le dice el Señor, en medio de tu tormenta, entonces yo soy suficientemente Dios para hacerte caminar sobre el agua. Ese discípulo alocado, arrebatado por Dios, es el primer hombre después de Yeshua que camina sobre el agua. Pedro dice, si tú eres el que dices que eres, entonces yo podré caminar como tú. Pedro estaba diciendo, yo estoy dispuesto a arriesgar mi vida con tal de creer lo que tú dices que eres. El problema de muchos hoy es que quieren expansión, quieren cambiar de nivel, quieren otra dimensión, pero sin riesgos espirituales estamos hablando, ¿no? Quieren caminar sin riesgo y nadie alcanzará dimensiones en Dios si no está dispuesto a perderlo todo por esas dimensiones. Obviamente, habrá gente hoy que sacará el pie de la barca para apoyarlo en el agua. ¿Habrá gente entre ustedes hoy que se animan a eso? ¿Habrá gente que experimentará sobrenaturalidad en su ministerio, en su vida, en su casa, en su familia? Dios no usa gente con miedo, no, para hacer algo grande, no. Siempre tendremos que arriesgarnos si queremos caminar sobre las aguas. Ahora escucha, hermano, escucha por favor. Cuando Pedro comienza a caminar sobre el agua, en un momento comenzó a mirar el viento porque era tremendamente fuerte, cada vez más fuerte, y puso su atención en ese viento que él miraba la barca y se estaba partiendo. Y entonces se comenzó a hundir. Miró el viento y le dio miedo. Sabemos el resto de la historia, ¿sí? Pedro clama, Señor, sálvame, que perezco. ¿Por qué se hunde Pedro? ¿Cuál fue su error? Pedro no se hunde porque le faltaba la presencia del Señor. No, el Señor estaba allí. Pedro no se hunde porque Dios está lejos. Tampoco, porque Dios estaba casi a la extensión de su mano para levantarlo. Y Yeshua estaba tan cerca que hasta pudo extender su mano y levantarlo. Pedro no se hunde por falta de visión, era un gran visionario Pedro. El problema de Pedro empezó cuando se desenfocó, cuando él dejó de mirar al Señor, cuando él dejó de dejar de mirar a Yeshua y puso su atención, puso su vista en el viento porque tuvo miedo y dijo, esto se rompe todo. Cuando dejó de poner la mirada de donde la fe procede, y la puso en la tormenta que lo rodeaba, se acabó Pedro. Satanás levantará un montón de cosas alrededor tuyo y mío, hermanos, para que vos y yo nos desenfoquemos. ¿De qué? Del llamado y la visión que Dios nos ha dado.
Ese es el objetivo del diablo. Mantente enfocado en aquello que te fue trazado, hermano, hermana. Mantente enfocado en aquello en que te fue delegado. No cambies de camino, no cambies de ruta. Mantente enfocado en aquello que te fue revelado por el Espíritu Santo de Dios. No cambies de camino. No te va a ir bien si cambias de ruta. Y aunque el viento sople con fuerzas, mantente mirando a Dios. Y Dios dijo, esto es tuyo. Mantente enfocado en aquel blanco soberano y en el propósito que hay en tu corazón y que lo puso el Señor. El desenfoque fue una de las causas principales que hizo que Pedro se hundiera. Tenemos que aprender, mejor dicho, a mantener los ojos en las cosas que producen fe, hermano. Repito, las pruebas, los procesos, las dificultades que enfrentamos, muchas de ellas las levantan fuerzas del enemigo. ¿Para qué? Para justamente desenfocarnos de aquello que ya Dios te delegó, que ya Dios te asignó. Hermano, declaramos en el nombre de Yeshua que todo desenfoque de tu vida se seca, se muere, lo declaramos. ¿Vendrán pruebas? Sí, claro que sí. ¿Vendrán luchas? Obvio. ¿Vendrán batallas? Por supuesto. No todos los días los levantaremos contentos, ¿sí? Vendrán días que no tendrás ganas de predicar. Vendrán días que no tendrán ganas de hacer nada. Pero, mantente enfocado. Por más cansado y dificultades que haya, no salgas del camino que te lleva a la verdad. No salgas del camino que te lleva a Yeshua. No salgas del camino que te lleva a la tierra que nos prometió el Señor. Hermanos, mantente enfocado. Aunque tu cuerpo no sienta, aunque tus ojos no vean, aunque tus oídos no escuchen. No somos movidos por sentimientos, al menos los hijos del Señor no son movidos por sentimientos, somos movidos por el Espíritu Santo de nuestro Señor. Reprendamos todo desenfoque espiritual, hermano mío, hermana mía. Nosotros nos enfocaremos en aquello que Dios ha trazado en nuestras vidas sin desviarnos de ese camino. Aunque se mueva lo que se mueva, aunque tiemble la tierra, aunque se parta la barca, esperaremos en Yahweh y nuestros ojos estarán siempre puestos en el Altísimo. Tengamos cuidado, hermanos, hermanas, porque cuando nos desenfocamos, nos desconectamos. Y como decíamos hoy, cuando nos desconectamos, no recibimos el fluido del Espíritu Santo. Ocurre que Él no solo le dio existencia a las cosas, no solo eso, no solo creó el sol, sino que el sol se alimenta de Él, del Señor, para subsistir. Hermanos, Él le da existencia, mantenimiento a toda la creación, a toda la creación. Debemos aprender a mantenernos conectados. Reprendamos todo desenfoque que el diablo levantó. Reprendamos toda crítica alrededor nuestro para desenfocarnos. Esta tarde, esta noche, hermano, que estás un poco desconectado, reconéctate con el Espíritu Santo. Sabes que el Señor te ayudará a reconectarte. No dejes que la gente de Facebook te desconecte. No dejes que la gente de las redes, de Instagram, te desconecten. No dejen de recibir el fluido del Espíritu Santo. No te humanices
y seas un mortal como cualquiera. No, somos espirituales, somos hijos del gran Rey. No, Señor, fuimos llamados a lo sobrenatural, fuimos llamados a operar en dimensiones espirituales, fuimos llamados a ser el hombre y la mujer que Dios predestinó. El enemigo quiere desenfocarnos. Tenemos que aprender a mantenernos enfocados. Hermanos, siéntete como te sientas. Toma tu ministerio y seguí para adelante. Ni el desánimo ni la crítica te deben de detener. Pedro se desenfocó y así le fue. Permitió que la tormenta se empoderara de él. Hermana, jamás permitas que las circunstancias te controlen. Tenemos que ir solo a Dios como Moisés y venir con el rostro resplandeciente, brillante y traer el mensaje del Espíritu, no el de las circunstancias. Pedro dejó que la tormenta lo controlara. Algo que me gusta de Elías, que me encanta, ¿no?, es cuando está en el arroyo y el arroyo dice que se seca. Y claro, como ya no había más agua, el cuervo no vino más. Y ese cuervo le traía pan y le traía carne. Entonces llegó el momento en que Elías no tenía agua, no tenía pan y no tenía carne. Y él no se movió de allí hasta que Yahshua, hasta que Yahweh le dijo, muévete ahora. A veces nosotros nos movemos según cómo nos va. Aguantate la prueba como Elías, hermano, donde estás, hermano. Tené paciencia donde estás. Tarde o temprano la voz de Dios te trazará el camino y te dará dirección por la que debes de andar. No le permitas a la tormenta ni a ninguna circunstancia que te desenfoque del Señor. No le permitas a la tormenta que se empodere de vos. Líbrate del miedo porque Yahweh está contigo. Y si Yahweh está contigo, ¿quién va a estar contra vos? Desde hoy deja que te controle solo el Espíritu y la palabra poderosa de Dios. A pesar de hundirse, Pedro hizo algo muy sabio. ¿Saben qué hizo? No se quedó callado, gritó, sálvame maestro, y Dios estuvo allí, como siempre, para restaurar, ¿sí? Y algo admirable en Pablo es que a pesar de haber sido golpeado, a pesar de haber sido encadenado y metido en la peor posilga como cárcel que tenían en ese momento, cometieron el error de no amordazarle la boca, porque él comenzó a cantar y a alabar al Señor, y se cayeron las paredes, y se cayeron las cadenas, y fueron libres, hermanos, porque cuando la boca de un cristiano está libre, escuchad, hermanos, hay un milagro en camino. Hoy se extenderá la mano del Dios Todopoderoso sobre tu ministerio. Se extenderá su mano poderosa sobre tu casa, sobre tu familia. De donde caíste te levantarán. De donde resbalaste te van a parar de nuevo. Nunca permitas que el proceso te calle. ¿Sabes qué dijo a David? Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Abre la boca, habrá milagros en camino. Nuestro Dios es el Dios que extiende la mano. ¿A quién? Al que está enfermo y lo sana, al que está atado y lo libera, al que está apagado y lo enciende con el fuego del Espíritu Santo, al que está vacío y lo llena del Espíritu Santo. La mano de Dios vendrá sobre vos, sobre mí, sobre todos nosotros. Amén, hermanos. Dios realmente les bendiga en esta semana. Hermanos queridos, no dejen de remar, aunque el viento sea poderoso, aunque el viento esté en contra, aunque el viento venga de frente, aguanten. Sigan remando, no se detengan. Ya viene papá, ya viene a auxiliarnos.
es promesa de Él. Y si es promesa de Él, Él la cumplirá. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Paz del Señor. Shalom.